Guatevisión presenta. Muy buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos a Un Show con Tuti. Gracias por su sintonía, gracias por estar siempre pendiente a nuestro programa. Para nosotros un placer llegar a sus hogares. Hoy tenemos un tema muy importante, muy especial, mucha atención. Va a ser un programa informativo al 100% porque sabemos que el mundo entero está muy pendiente de ciertos padecimientos y Guatemala no es la excepción. Así que queremos informar, queremos acompañarnos de buenos expertos que nos puedan ir dando todos esos tips, todas esas buenas prácticas que podemos hacer para prevenir algunas enfermedades y cómo tratarlas también. Un programa para no perderse lo que empieza ahora. Bienvenidos. Bueno, amigos, y para empezar a hablar de este tema, que realmente vamos a hablar de muchos pequeños temas que son estas enfermedades que nos preocupan a todo el mundo de alguna manera, que se han padecido y se siguen padeciendo en todo el mundo también. Me da mucho gusto presentarles a ustedes, a los expertos que hoy me van a acompañar y con quienes nos vamos a apoyar para entender mucho mejor cada una de estas enfermedades, cada uno de estos padecimientos. Me da mucho gusto presentarles a ustedes y dar la bienvenida a la doctora Virginia Moscoso. Ella es epidemióloga. ¿Cómo está, doctora? Bienvenida. Buenos días. Gracias por estar con nosotros. Por También les presento y le doy la bienvenida al doctor Haroldo José Cabrera Mancio, médico, ginecólogo, obstetra y experto en medicina complementaria. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Hola, muchas gracias. Bien, para servirte. Gracias por estar aquí con nosotros. Y también les presento al doctor Carlos Rodolfo Mejía. Él es infectólogo del Departamento de Medicina Interna del Hospital Roosevelt y jefe de clínica de enfermedades infecciosas. Doctor, bienvenido. ¿Cómo está usted? Bien, gracias. Aquí listos. Gracias por estar con nosotros. Pareciera, porque de repente empieza la población, el mundo entero, no solamente en Guatemala, a temer a ciertas enfermedades. Y hace unos años surgió lo de la influenza H1N1, ahora surge lo del ébola. Todo el tiempo se está hablando y se está tratando de hacer conciencia sobre el rotavirus, sobre el neumococo, sobre un montón de cosas más. ¿Por qué pareciera que cada año surge una nueva enfermedad, que cada vez hay más virus? ¿Por qué funciona así? ¿Es así como sucede o simplemente son hallazgos de la medicina? ¿Cómo funciona? Bueno, los virus han existido y las bacterias desde antes de que existiera el hombre. Eso es muy importante. Pero a medida que el hombre va incursionando y destruyendo el hábitat normal de ellos se van y van infectando a las personas. Entonces nosotros como seres humanos hemos tenido como que alguna responsabilidad en que no es que hayan más, sí tienden a cambiar y adaptarse al medio ellos también, los microorganismos, para sobrevivir. Y nosotros vamos destruyendo nuestro ecosistema. O sea, muchos de los virus originalmente viven en animales, o sea, ellos están dentro de los animales. Pero las prácticas humanas han ido haciendo que se vayan acercando hacia nosotros. Creo que es importante hablar un poquito de la historia de la humanidad, porque se describe precisamente en los libros de historia que existen enfermedades que se han diseminado por todo el mundo conocido, como en el año 430 a.C., la famosa epidemia del Peloponeso, que se llevó a más de 15,000 personas en un solo día, según cuentan en todos los libros de historia, también pasando por la peste en el año 1353, que afectó prácticamente a una tercera parte de la humanidad, y no digamos la gripe española en el año 1918, que también infectó a 1.000 millones de personas y una muerte documentada de 50 millones de personas. Entonces es importante que siempre hayan estado presentes este tipo de enfermedades en la historia de la humanidad. Y que de alguna manera también, gracias también al avance tecnológico y científico, se van algunas controlando, otras eliminando, etcétera. Sin embargo, hay algunas que, si bien nos dieron un buen susto en su momento, y claro que se le adjudica siempre el término de muerte alrededor, ¿no? Lo que pasó en el 2009 con el H1N1, doctor, que salió y todos estábamos temblando a poner vacunas, a no sé qué, y si se podía y si no se podía, y cómo se trataba, y que era algo muy simple o que no era simple, que dependiendo quién lo padecía. Empecemos a hablar de esto, el H1N1 o la influenza en general. Sí, los virus de influenza se presentan generalmente de manera estacional, de una manera en el hemisferio norte y de otra en el hemisferio sur. Hay que estar vigilando cuáles son las cepas que circularon el año anterior. Generalmente las cepas son de los subtipos de virus de influenza tipo A y tipo B, y el tipo A tiene muchos subtipos.
Uno de los más sonados recientemente fue el H1N1, o se llamó gripe porcina erróneamente, y por eso terminó hasta con medidas erróneas de parte de Rusia, que no quiso importar cerdo de España, cuando no se transmitía por esa vía. Pero tal vez el enfoque que hay que dar es estar alerta ante los cambios que sufren los virus por el constante contacto entre el ser humano y los animales, tanto desde el punto de vista de la destrucción de la naturaleza que hablaba la doctora Moscoso, como también por los grandes mercados que hay en el sudeste asiático, sobre todo estamos hablando en Hong Kong, en las provincias de Guangzhou, en China, en donde son verdaderas incubadoras de nuevos virus. Y solo por ahora pues hay el temor de una nueva cepa que se llama H7N9, que puede tener el potencial de transformarse en una nueva pandemia, que es cuando va abarcando progresivamente. Hay 6 fases que la OMS clasifica desde una epidemia concentrada hasta una pandemia. En el 2009 se criticó que la reacción había sido probablemente muy grande, porque la evolución de la enfermedad no fue tan catastrófica como se había pensado que podría ser. Incluso hay gente que platica mucho sobre las teorías conspirativas y hablan de que era un virus de laboratorio, y realmente eso es mucha especulación, porque la historia de la humanidad nos ha enseñado que los virus por sí solos pueden hacer todo ese trabajo. Entonces, en ese tiempo, la gripe empezó realmente en unas granjas de Estados Unidos. Hubo un brote posteriormente por los pasos por la frontera con México, y hubo brotes grandes en la comunidad en los cuales no murió mucha gente porque eran jovencitos de colegios. Pero la alarma fue en abril del 2009, cuando en el Hospital de Respiratorias de México se dieron cuenta que tenían un inusual número de ingresos por neumonía en personas previamente sanas. Y luego de estar viendo la evolución de la enfermedad, se vio que se moría casi el 10% de los que ingresaban. Pero se estaban viendo el pico del iceberg. O sea, estaban viendo a las personas más enfermas de la Ciudad de México, a los pacientes mayores de 65 años, los diabéticos. Los que sí tenían algún riesgo, digamos. Y se comportó igual en muchos aspectos que la gripe llamada española del 1918, en que la mortalidad de mujeres embarazadas fue mayor, porque la mujer embarazada tiene un trastorno inmunológico transitorio que durante el embarazo disminuye su respuesta inmunológica. Entonces es más susceptible de desarrollar una enfermedad seria. Todo esto dio lugar a que se hiciera toda esta reacción, y al final hubiera sido peor probablemente no hacerla, porque uno puede criticar que no fue tan grande la diseminación o tan grande el impacto en mortalidad, pero también podría haber sido peor si no se toman las medidas, los países no se preparan, no se vacuna, que fue todo lo que se hizo. Y que a partir de entonces quedó la costumbre de poner geles en todos lados y que se lave las manos todo el mundo, y yo creo que eso es una buena medida a la larga. Hablemos un poquito de cómo nos podemos, o qué podemos entender, o cómo podemos identificar qué es influenza, lo que puede estar padeciendo nuestro hijo, nuestra hija, nosotros mismos. ¿Cómo lo identificamos? Mire, la verdad es que estas enfermedades a veces es un poco difícil, porque puede pasar como un simple catarro. Claro. O sea, una gripe fuerte, que le llama la gente. O sea, las abuelitas nos decían, me dio la gripe fuerte, entonces había que hacer la sopa de pollo y guardarse. Sí. En realidad los síntomas son fiebre, dolor de cabeza, secreción nasal, para tos, cualquiera de sus ramas, cualquiera digamos. de sus ramas, que puede ser más intensa en algunas personas, sobre todo en niños y en adultos mayores o personas que tienen algún riesgo específico, diabéticos, hipertensos, etcétera. Porque los demás que estamos, lo que hablábamos antes del programa, es que a nosotros nos da, y nosotros podamos pasar los 8 días de la enfermedad sintiéndonos un poco mal, pero hasta allí. Hasta ahí, y salimos adelante, porque nuestro sistema inmunológico está bien. ¿Cómo hacemos o cómo podemos fortalecer nuestro sistema inmunológico? Yo creo que esa es clave, que mencionó la doctora Moscoso Arriaza. Hablamos mucho de los agentes que causan las enfermedades, pero hablamos muy poco de la capacidad innata que el ser humano tiene para defenderse. Y eso es precisamente el sistema inmunológico. Si observamos el comportamiento de estas enfermedades, nos damos cuenta de que la mayor prevalencia y donde mayor ataque, virulencia, se da en poblaciones pobres, que tienen desnutrición, que tienen poco acceso a la educación, que hay mucha ignorancia, que hay prácticas que prácticamente combinan a las personas hasta que puedan padecer de estas enfermedades. Entonces es básico que la persona también tenga una buena nutrición, que trate de alimentarse con muchos vegetales, con muchas frutas, que disminuya las grasas, cosas de muy sentido común. El estrés también es algo importantísimo que hay que saber controlar, el descanso también, todo eso incide en la capacidad del sistema inmune para defenderse de las bacterias y los virus.
Pero algo que conversamos con la doctora fuera de las cámaras sobre la importancia de la alimentación en la población, creo que es importante que lo comentáramos. Bueno, yo creo que para Guatemala, como estamos hablando del sistema inmunológico para atender las enfermedades, Claro. en Guatemala donde tenemos 12 de cada 4 niños desnutridos crónicos, menores de 5 años, cualquiera de estas enfermedades es grave. Claro. Porque estos niños no tienen un sistema inmunológico que responda adecuadamente. No les va a pasar una gripe nada No, más. Entonces corren los riesgos de tener neumonía y de tener otras complicaciones. O sea, eso es muy importante en nuestro país, porque hay que vivir cada enfermedad en su contexto. Claro. Y por eso es tan importante lo de las vacunas, o sea, Sí. la vacuna de la influenza. Sí, realmente las vacunas son vitales, deberían ser acceso universal. Los multiplicadores de la epidemia de influenza en los países son los niños, son los que la llevan a las casas. Sí. Y luego el otro grupo importante son los trabajadores de la salud, que nosotros por estar expuestos a los pacientes podemos multiplicar la epidemia dentro de un hospital. Entonces la vacuna, si bien es cierto, puede ser que no evite que nos dé influenza, sí nos evita el riesgo de muerte y el riesgo de hospitalización por influenza. Es esta que cada año sale una diferente, ¿cierto? Exactamente, que Es se- por esta mutación que tiene el virus. Son las cepas que Las más cepas, recientemente eso, han mejor circulado, son las que probablemente van a estar circulando el año entrante. Pero siempre hay que tener laboratorios centinela vigilando que sea lo mismo que circule en todos los países. Y a partir de eso se hace la fórmula que la OMS acuerda y todas las farmacéuticas utilizan la misma fórmula de cepas virales. Bueno, hoy estamos hablando, amigos, sobre cómo sobrevivir a las epidemias, y esto ha sido algo que nos ha llamado mucho la atención, a lo cual se le pone, por supuesto, atención, valga la redundancia, pero que también es importante que sepamos qué hacer, cómo reconocerlo, qué tenemos que hacer, cuáles son los riesgos que tenemos si no nos cuidamos, en qué sentido, entender cómo a nivel país nos afecta. Y vamos a estar hablando de otras, de las epidemias que se ha padecido o que se está padeciendo en el mundo y que queremos todos estar muy bien informados. Así que vamos a hacer la primera pausa de este programa y volvemos con más.